configuración bien del dispositivo. Y la idea sería es que ustedes se programen ese driver. El driver, o sea, a ver, vamos de un principio. Para acceder a lo que son los periféricos de la Raspberry, se puede hacer por medio de la escritura y lectura de los registros que están dedicados a cada uno de los dispositivos, ¿sí? De los periféricos, ¿sí? O sea, tanto para leer como para escribir algún dato sobre los dispositivos. Cuando hablo de dispositivos son el GPIO, la UART, son todos los dispositivos que están disponibles en la Raspberry, ¿sí? Para acceder a esos dispositivos, se accede como si fuesen espacios en memoria, ¿sí? Cada dispositivo tiene asignado una dirección de memoria, ¿sí? Fíjense, el GPIO tiene asignado esta dirección de memoria. Bueno, este es para el caso de la Raspberry, la Raspberry 1, creo que era la que tenía esta dirección base. Después para la Raspberry 2, la 3 e incluso la 4, la dirección base de GPIO fue cambiando, ¿sí? La dirección en donde están Profe, los creo que registros de cada actualmente dispositivo. la ¿Sí? dirección es la 03F, arranca de Raspberry Pi 3. La 3F es de la Raspberry 2 y de la Raspberry 3. La Raspberry 4, para los que se hayan comprado la Raspberry 4, lo estuve viendo hace un ratito. Ay, lo anoté, a ver. No sé si habrá alguno que tenga la Raspberry 4, pero es la dirección 0xFE. FE 000000. Eso de la Raspberry 4. Bueno, entonces eso depende de cada... de la placa que estén usando ustedes para configurar. Entonces, nosotros para acceder a estos pines, por ejemplo, para prender el LED, para leer el pulsador, para leer los switches, podríamos directamente leer los registros dedicados al GPIO, ¿sí? Pero no se programa de esa forma. En realidad se usa un driver, un manejador de dispositivos, ¿sí? Que es el encargado justamente de acceder a los registros, leerlos y escribirlos, ¿sí? Y nosotros vamos a usar ciertas funciones de lectura y escritura que están escritas para usarlas en un nivel más alto, ¿sí? Justamente esas funciones van a estar escritas o están declaradas en ese driver. Lo que yo les propongo justamente es escribir ese driver, esa librería EasyPIO, ¿sí? Bueno, para ordenar un poco las ideas, vamos a ir a la presentación del teórico. Ay, sí, señor. Se me baja eso. Veamos. Bueno, lo que vemos entonces hoy, lo que es el GPIO, que son entradas y salidas de propósito general. Vamos a hacer un repaso rápido de la presentación del profe, de Steiner, y justamente para que los que todavía no vieron ni siquiera la presentación esta ni el video del profe, también pueden leerse el capítulo 9 del libro, donde está explicado cada una de estas cosas que vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, como les decía, entonces, el micro de la Raspberry, el BCM2835, que es un System on Chip en realidad, que es un microcontrolador, que además tiene otros dispositivos como dispositivos para lo que es el control de video. Ahora les quiero mostrar qué es lo que está disponible en el BC. A ver si estaba acá. No encontré la versión.
A ver, ¿dónde está? No. Quería mostrarles todos los dispositivos que tienen disponible con este sistema on chip. Ay, no sé si lo tengo acá. Ahí arriba no lo dice, profe, en el gráfico, que tiene las Sí, distintas tiene. salidas. Pasa que sí, tiene. Justamente, tiene salida de video, tiene la salida para la tarjeta SD, tiene un módulo para lo que es la conexión Ethernet y USB. Pero quería ver si se detalla bien cada uno los dispositivos que tiene junto al microcontrolador. Porque justamente lo que agrega este sistema on chip, que lo hace justamente un sistema en chip, acá está. Dice, el SOC dice que incluye un microprocesador ARM. Incluye también lo que es un procesador de video gráfico, ¿sí? Que eso no es común en un microcontrolador. Un procesador para gráficos, para videos y cámaras. Y muchos periféricos de entrada y salida. Cuando hablo de periféricos de entrada y salida, son todo lo que es GPIO, las UART, los puertos, los USB que tiene, ¿sí? Pero lo que lo hace que sea un System on Chip es el agregado justamente de estos dispositivos, ¿sí? Eso es lo que quería mostrarles. Entonces, el BCM2035 entonces tiene dedicados 54 pines para el GPIO. Esos 54 pines solo están disponibles o accesibles para nosotros 40 por un tema de espacio nomás, ¿sí? Y esos 40 pines pueden ser configurados como pines de entrada y salida digital o como pines, algunos, no todos, algunos, pines como partes de otros dispositivos, ¿sí? O sea, un pin puede compartir dos funciones, por ejemplo, puede ser un pin que pertenece a una UART y además puede ser un pin de entrada y salida. Bueno, se debe configurar de qué modo se quiere utilizar ese pin, ¿sí? Cuando se usa como pin de entrada y salida, aparte de configurarlo en el GPIO, el modo de funcionamiento, si es entrada o salida, también se puede leer lo que es la entrada y la salida. O sea, todas las configuraciones se realizan sobre el GPIO. Pero cuando ese pin es dedicado a otro dispositivo, entonces la configuración en sí de ese pin se realiza sobre el dispositivo y no sobre el GPIO. ¿Sí? Bueno, entonces entrada y salida digital. Cuando se usan como pines de entrada y salida de propósito general, sí, de señal. O sea, es la función de GPIO funcionando como puerto para leer y escribir señales digitales. Cuando se lo configura como entradas y salidas digitales de propósito general. ¿Sí? Entonces, en este modo se requieren de registros, se van a necesitar registros para la lectura, para la escritura y para configurar el modo del pin, si es de entrada o salida. Y bueno, además, si se permiten las interrupciones, también se debe configurar en el GPIO. Entonces, los registros que se usan para configurar y para usar los pines de entrada y salida de propósito general. ¿Sí? Los registros que se utilizan son el GPFCell, el GPLEV, GPSet y GPClear. ¿Sí? El primer registro, este registro, se usa para configurar el modo, si es un modo de entrada, modo salida, o si tiene un funcionamiento especial, ¿sí? O sea, que está dedicado a otro dispositivo que no sea entrada y salida. El registro GPLEV se usa para leer el estado de ese pin, ¿sí? El registro GPSet se usa para setear, justamente para poner en 1
el pin. Y GP Clear se usa para ponerlo a cero, para borrarlo. ¿Sí? Fíjense que cada uno de estos registros tiene asignado una dirección de memoria. La dirección para el registro GPCell es igual a la dirección base de GPIO, ¿sí? Y este registro GPCell está compuesto por 6 registros, ¿sí? Estos 6 registros. Ya vamos a ver por qué. Luego tienen, fíjense, el registro GPset está compuesto por 2 registros, son todos registros de 32 bits, ¿sí? Estamos hablando de arquitectura de 32 bits. GP Clear tiene 2 registros y el GPLR también está compuesto por dos registros. ¿Sí? ¿Hasta ahora se entiende? Para poder configurar y para poder usar entonces cada uno de los pines del GPIO, debemos utilizar estos registros, escribirlos o leerlos según lo que queramos hacer. ¿Sí? Con GPFCell se configura el modo, entrada, salida o un modo alternativo. GPset es para poner en 1, GPClear es para poner en 0 y GPLR es para leer solamente el valor del pin que estemos interesados. ¿Sí? Entonces, como les decía, el registro GPCell se usa para configurar el modo de un pin, ¿sí? Determina la función de un pin. Entonces, cada pin tiene asignado 3 bits en este registro y dependiendo del valor de esos 3 bits, ¿sí? Va a ser el modo en el que va a estar configurado ese pin, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si para el pin 1, supongamos, tiene dedicado estos 3 bits y están los 3 en 0, entonces ese pin 1 va a estar configurado como entrada, ¿sí? Con 001 va a ser salida. Y estos alt son todos modos que algunos de los pines, no todos los pines tienen todos los modos, algunos tendrán uno u otro, ¿sí? Y dependen de la función y para el dispositivo que esté utilizado ese pin. Fíjense acá en este taller de Raspberry, que yo les pasé el link, justamente acá les muestra los distintos modos alternativos, Alt 0, Alt 1, Alt 2, bueno, hasta el Alt 5, tienen para qué están dedicados cada uno de los pines del GPIO, ¿sí? Entonces, si el pin el pin 3, se lo configura con el modo Alt 0, ¿sí? Quiere decir que va a ser una entrada de datos ¿de qué? Del periférico de I cuadrado C, ¿sí? Es el SDA de I cuadrado C, ¿sí? Entonces eso se puede configurar. Nosotros vamos a usar estas entradas para comunicación por I cuadrado C, entonces tenemos que configurar estos pines con el modo Alt 0, ¿sí? Configurarlos con el modo Alt 0 implicaría poner en ese registro, en el registro, en los 3 bits correspondientes al pin 3, ¿sí? O al pin 2, no me acuerdo cuál estábamos viendo, habría que poner el modo 100, ¿sí? Esa es la forma de configurarlo. ¿Está claro entonces cómo se configura o cómo se le dice de qué modo van a funcionar cada uno de los pines? ¿Sí? Entonces el pin puede ser seleccionado como entrada o salida digital o con una función específica de un periférico de entrada y salida. Una pregunta, profe. Sí. ¿Alternativa 0 varía, depende del pin? ¿El Alt 0? Claro, me parece que en un pin... Claro, depende del pin que lo tenga disponible. Y fíjate, por ejemplo, aquí hay algunos que no tienen el Alt 0 disponible. Claro. ¿Sí? O sea, depende del dispositivo que quieras acceder. Fíjate, acá tenés
los pines de transmisión y recepción de la UART, ¿sí? Entonces vos para decirle estos dos pines que pueden ser entradas y salidas de GPIO, en realidad no los quiero como entradas y salidas digitales, sino que los quiero usar como entradas y salidas de transmisión y recepción de la UART. Entonces tenés que configurarlo en el modo Alt 0, ¿sí? Bueno, eso es lo que le digo, la configuración, este paso de decir de qué modo o cómo cambiar esos bits de los registros, eso, en vez de hacerlo nosotros por cada programa que hagamos, va a haber un driver que se va a encargar de modificarlo según la función que nosotros le digamos. Justamente vamos a tener una función que sea pinMode, que con esa función le vamos a pasar el número del pin y en el modo que queremos que se configure. Y va a ser el driver el encargado de modificar el registro, no nosotros, ¿sí? Bueno, justamente ese driver es el ICPO que le digo que tenemos que programar. Bueno, por ejemplo, acá, un ejemplito, acá el registro GPC dice, bueno, controla 10 GPIO. Fíjense, por cada registro de 32 bits, por el GPC 0, por ejemplo, son registros de 0 a 31, ¿sí? De 32 bits, ¿sí? Entonces, si cada pin necesita 3 bits para configurar su modo, entonces por cada pin, por cada registro vamos a poder configurar 10 pines de GPIO, ¿sí? Entonces con el GPF cell, el 0, vamos a poder configurar del GPIO 0 hasta el GPIO 9. El cell 1 va a ser desde el GPIO 10 al GPIO 19. Y así con todos hasta el GPCell el 5, ¿sí? El registro 5. Bien, hasta ahí llegamos. Entonces, esa sería la forma de configurar el modo de cada uno de los pines. Después tenemos el registro que nos devuelve el estado de cada uno de los pines. Tenemos 54 pines, entonces necesitamos 2 registros, ¿sí? Para que nos devuelva si vale 1 o 0 el estado del pin que nos interesa, ¿sí? En este caso se necesitan justamente 32 más los que hagan falta para llegar a los 54 registros. Luego tenemos el registro para la escritura y para el borrado de un pin, ¿sí? En este caso se usa el GPset para forzar un pin a 1 y con GPClear para poner un pin en 0. ¿Y cómo se hace? Se pone en 0 un pin determinado, pero escribiendo un 1 en el bit correspondiente del registro, ¿sí? Estos dos registros también van a ser de 2, como este, ¿sí? Son 2 registros 0 y 1 para set y para clear. Bueno, entonces, el driver para manejo de GPIO. Dice, bueno, en las siguientes secciones se desarrollará un driver simple para acceder a las entradas y salidas para configurar en general en las GPIO. El driver es el ICPO. Y bueno, después les muestra un driver que es similar al ICPO, pero bueno, tiene un poco más de desarrollo, que es el WinMP, que ustedes lo pueden usar también. Pero en principio me gustaría que tratemos de programar esto en lo posible a pata, sin bajarlo, para aprender. Porque está bueno ver qué es lo que pasa. Justamente el driver va a ser el encargado de modificar esos registros, entonces somos nosotros, si lo escribimos, los que vamos a estar... Sigamos. Entonces, como les decía, vamos a tratar de escribir ese driver.
Bueno, como dice el profe, los drivers serán realizados bajo Linux, y el tema es que Linux, o un sistema operativo grande como Linux o Windows, utilizan memoria virtual, ¿sí? Entonces, lo que significa que cuando se referencia a un puntero, este puntero no indica una dirección física, sino que no necesariamente va a ser una dirección física, sino que puede ser una dirección de memoria virtual, ¿sí? Pero nosotros tenemos los dispositivos a los que queremos acceder, están en una dirección física real, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Entonces se debe solicitar al sistema operativo que asigne las direcciones físicas de interés, las direcciones físicas de nuestros dispositivos, al espacio de direcciones del programa, ¿sí? ¿Y cómo se usa? ¿Cómo se hace? Bueno, se usa la función justamente en la inicialización de GPIO. Allí es donde se hace ese mapeo de la memoria real y la memoria virtual, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se hace. El acceso a estas memorias, a las direcciones físicas, las direcciones reales, se realiza por medio de un dispositivo DEV-MEM en Linux. Con este dispositivo se accede al espacio físico de memoria, ¿sí? Y luego con la función mmap vamos a hacer lo que es ese mapeo entre la memoria virtual y la memoria real. Entonces mmap es el encargado de poder usar a la variable, que vamos a declarar una variable que se llama GPIO, como puntero a la dirección física de interés, que es la dirección base del GPIO, ¿sí? Bueno, empecemos. Si quieren vamos directamente al programita, donde podemos ver esto. No, bueno, vamos directamente al programita. ¿Me van siguiendo hasta ahora? O sea... Profe, yo no entendí el problema ese de la memoria virtual que dijo. ¿A qué se refiere? Que como estamos trabajando bajo un sistema operativo, tenemos un Linux corriendo, el sistema operativo se encarga de asignarle a cada proceso, en nuestro programita va a ser un proceso más, se encarga de asignarle un espacio de memoria virtual, que no va a ser el espacio de memoria real al cual queremos acceder, ¿sí? Los dispositivos tienen asignado, el GPIO tiene asignado una dirección de memoria real, ¿sí? Pero el sistema operativo, cuando nosotros corremos el programa, nos asigna una memoria virtual, que no es la real que queremos, ¿entendés? Entonces, tenemos que, de alguna forma, decirle al sistema operativo, bueno, cuando vos me asignás esa memoria virtual, hace que esa memoria virtual apunte a mi memoria física real, a la que yo estoy tratando de acceder, ¿sí? Y bueno, el que se encarga de hacer ese mapeo es justamente el driver en ECPO, se va a hacer ese mapeo. Ahora lo vamos a ver cómo se hace. ¿Sí? Ok. ¿Más o menos queda claro? Sí, sí. ¿Está? Bueno, lo mismo. Fíjense, les muestro el programita de forma general, ya vamos a ver en detalle qué hace cada una de las funciones. Pero bueno, en nuestro programa justamente tenemos que incluir, lo primero que incluimos es el driver que vamos a usar. En este caso vamos a usar las librerías de las ECPO. Podrían usar las wiring pin, que tienen otras funciones para el manejo de los pines, ¿sí? Pero si usamos las ECPO, lo primero que tenemos que hacer es inicializar ese GPIO, configurarlo, que dentro de esa configuración está esto del mapeo a la memoria física real, ¿sí? Luego tenemos que asignarle un modo a los pines a los cuales vamos a acceder. Fíjense que este programita que les estoy mostrando ahora se corresponde con el de los LED que les mostré, que prendía los LED para un lado y después los prendía para el otro. Entonces lo único que hago es usar 3 pines del GPIO y los uso como pines
de salida. ¿Sí? Entonces se usan estas funciones que pinMode, que también están declaradas en esta ICPO, ¿sí? Que la vamos a escribir nosotros también. Se usan estas funciones donde le enviamos como parámetros el número de pin que queremos usar y el modo en el que queremos configurarlo. ¿Sí? Y después lo usamos directamente. Fíjense, acá los pines, además, los números de los pines los guardé en un vector. Entonces, para acceder al número de pin, accedo por medio de ese vector. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Ese programita que prendía los LED primero en un sentido y después en el otro. Voy recorriendo ese vector, ¿sí? Y voy escribiendo, voy usando la función, que también la vamos a escribir nosotros, la función digital writes, para escribir en el pin en cuestión, que vendría a ser primero el 23, después el 24, después el 25, escribimos un 1. Cuando escribimos un 1, vamos a estar prendiendo LED, ¿sí? Estamos mandando un 1 a la salida. Espera un segundo y lo siguiente que hace es apagarlo, ¿sí? Otra vez uso la función digitalWrite, el mismo pin, ¿sí? Porque apunta al mismo elemento del vector, y ahora envío un 0 para apagarlo, ¿sí? Entonces por cada voy recorriendo ese vector de pines y los voy prendiendo y apagando a cada uno de los LEDs. Luego espero un segundo, otra vez hago un delay y hago lo mismo pero en forma inversa, o sea, empiezo del 25, después el 24, después el 23, pero hago lo mismo, voy prendiendo y voy apagando cada uno de los LEDs. Bueno, entonces estas funciones que vamos a usar en nuestro programa, en nuestro main, las vamos a tener que, o las usamos de alguna librería, de la YMP podría ser, que no va a ser la misma función, pero bueno, tendría que buscar cuál es la función de escritura y lectura de los puertos, de los pines. Y si no, la tenemos que escribir nosotros, ¿sí? Que es lo que me gustaría que hiciéramos en este primer práctico, ¿sí? Que escribamos lo que es la ICPO, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué trata. Esto lo van a encontrar en el libro, ¿sí? En el libro les explica cómo deben escribir este driver, ¿sí? Justamente acá en esta página comienza con lo que es el driver del dispositivo, ¿sí? Acá está. Parte bueno, tendría que leerse todo el capítulo, pero empieza con lo que es la inicialización del mapeo de memoria, ¿sí? La declaración de la función esta de la void, la PIO init, ¿sí? Y después, cuando habla del GPIO, declara las siguientes funciones, ¿sí? Continúa con declaraciones de variables, que ya vamos a ver cómo es, y declara lo que son las funciones del modo del pin, después la función de digital write y la de digital read, ¿sí? Bueno, todo eso estaría codificado en un archivito que se va a llamar icpo.h, ¿sí? Y bueno, después lo usamos, lo invocamos en el programita en C. Bien, entonces acá lo tenemos. Al ICPO. Bueno, vamos a repasar un poco qué es lo que se va a hacer. Bueno, en un principio sí, son directivas que si no están definido el ICPO H, bueno, se define. Entonces,
Incluye lo que es esta librería, MMAN, que es usada justamente para el mapeo en memoria, para el acceso a memoria, la Standard IO, bueno, estas otras librerías que también son necesarias para la parte de mapeo de memoria. Después declara estas define input, output, define ciertas constantes. El input con valor de 0, el output es 1, el alt 0 es el modo 4, sería alt 1, 5, bueno, cada uno de los modos, ¿sí? O sea, cuando nosotros usamos recién, cuando usamos el pin mode, por ejemplo, podríamos haber puesto, en vez de la palabra output, hubiésemos puesto el modo 1, sería para poder configurarlo como salida. Pero en realidad podemos usar output porque output está declarado en la ICPO. ¿Sí? Bien. ¿Y dónde lo declaramos? Acá, justamente. ¿Y los alt, profe, que eran? Desde primaria. Y los alt eran para cuando queríamos configurarlo en alguno de los otros modos. En modos especiales. En los modos especiales que son utilizados por otros dispositivos. Bien. Justamente les mostraba acá que los alt 0, alt 1, alt 2, por ejemplo, si acá, en estos dos pins, el pin 14 y el 15, además de poder usarse como entradas y salidas digitales, también se los podía usar como las líneas de transmisión y recepción de la UART, ¿sí? Si vos querés usarlo en este modo, entonces tenés que configurarlo con alt 0 a esos dos pines. ¿Está? Para eso serían los modos alt, los alt. Gracias. Bien, entonces aquí declararíamos cada una de estas constantes, input, output, ¿sí? Para no tener que ponerle si es entrada, ponerle 0 y si es salida 1. O sea, queda más claro poner que el pin que estamos referenciando sea una entrada si le ponemos la palabra input, ¿sí? Después, bueno, para hacer lo que es el mapeo en memoria vamos a necesitar la dirección base de los periféricos, ¿sí? Como les había dicho, como comentó uno de los chicos, la dirección base de la Raspberry Pi, la 2 y la 3, esta es esta dirección, la 3F, 000000. Para la Raspberry 4 es la 0X, ya me olvidé, FE 000000, ¿sí? Y luego se define lo que es la dirección, esta es la dirección base de todos los periféricos de la Raspberry, que ustedes lo vimos acá en el libro, al inicio del capítulo, acá están, todos los periféricos, bueno, comienzan en una cierta dirección base, ¿sí? Pero el GPIO está recién en la dirección esta, ¿sí? Entonces la dirección base del GPIO va a ser igual a la dirección base de los periféricos más 200.000. ¿Sí? Creo que se corresponde con lo que es la literatura. Ese offset no cambia. Fíjense que lo que cambió fue la dirección base, pero el offset sigue siendo el mismo, sigue siendo de 200.000. Bien. Y después, bueno, este block size se va a usar también en el mapeo de memoria para indicarle al sistema operativo, o sea, de qué tamaño va a ser ese bloque de memoria que estamos mapeando, ¿sí? Y además, bueno, ¿Qué bloque de memoria es ese? ¿Cómo? ¿Qué bloque de memoria es ese? Es el bloque de memoria virtual, ¿sí? Para mapearlo todos los GPIO, digamos. Claro, tiene que tener el espacio suficiente como para que entre todo el GPIO, todos los registros. Claro, son como 4 GB, está ahí en 1024, 1 GB por 4. Son 4K, en realidad. ¿Ah, 4K? Sí, son 4K, 4 kilobytes, que es más que suficiente para mapear todo lo que es GPIO.
No. Ahora, profe, si quisiéramos mapear, por ejemplo, la WART o el PWM, ¿tendríamos que agrandar ese bloque o no hace falta? No, porque para mapear la WART y otro dispositivo tendrás que cambiar lo que es la dirección base, ¿sí? O sea, tenés que generar otro puntero distinto al del GPIO, ¿sí? Va a ser otro puntero que va a estar Con otro asignado bloque. a otro bloque de memoria que está dedicado a la WART. Ah, claro. ¿Sí? Bien, entonces, por ahora solo el GPIO vamos a mapear. O sea, tendríamos que hacer otro driver, profe, para la WART. Sí, o sea, el driver va a ser el mismo, solamente vas a declarar otro espacio de memoria, otros punteros, pero el driver va a ser el ICPO. O sea, va a tener funciones dedicadas a la UART, aparte de las funciones dedicadas al GPIO. ¿Sí? Claro, O se sea, yo cambiaría lo el que les offset, pregunto... se cambiaría el offset para la WARD, porque si la memoria, la base no cambia, pero si quieres trabajar con el registro de la WARD, tiene un offset diferente. En vez de No, 0x200.000, no me acuerdo cuánto era, pero pero si cambia la base o no. Sí, no, el 3F no, ese no cambia. no, la base de los periféricos no debería cambiar. Lo que va a cambiar sí es No, la base de la guarda. O sea, en vez de, por ejemplo, ahí que dice que está definiendo el GPU-base, Sí, esa cambia. O sea, sí, claro, cambia el offset. Sí, sí. cambiaría así el offset. Claro, acá, a ver, veamos el libro. Acá la WART está recién en el offset en esta dirección, en la 200.000, en la 200.001. ¿Sí? ¿Cómo es 200.000? 201.000 es. Recién está la dirección de la WART. ¿Está? Entonces cambiaría lo que es el... Deberíamos declarar otro puntero que sea un puntero que apunte a esa dirección de memoria, que va a ser distinto al puntero que apunta al GPIO. ¿Sí? Deberíamos hacer otro mapeo y vamos a generar otro puntero que va a apuntar a esa dirección física de memoria donde está la WART. ¿Está? O sea, esto yo lo que le propongo es, fíjense lo cortito que es el driver. Esto solo maneja el GPIO. Cuando vayamos agregando dispositivos, este driver lo vamos a ir agrandando, ¿sí? Para poder agregar la UART o el CPI, lo que sea. Una ¿Está pregunta, claro? profe. ¿El ACP no tiene también para manejar la WARD y SPI y todo eso? Sí, tienen todos estos drivers, estos periféricos. Fíjense, GPIO, UART, bueno, SPIO, I4C, PWM, ¿sí? Tienen todos estos El que tiene periféricos. usted, el que está Bueno, resumido entonces. ¿cómo? El que está usando usted, el que está resumido, digo, que no tiene toda la función. Claro, lo que le estoy diciendo es eso. Es Yo que lo ahora está armando, digamos. Claro, claro. claro, les propongo que escriban el driver para que no se compliquen. Escriban este driver para poder usar el GPIO nada más. ¿Sí? A medida que vayan teniendo, que esté andando esta parte, después vamos a ir agregando otras cosas, pero ya sabemos que el driver para el GPIO está funcionando. ¿Sí? Bueno, entonces, para poder hacer lo que es el mapeo de memoria, entonces definimos lo que son las direcciones físicas, las direcciones reales de nuestros dispositivos, ¿sí? El tamaño del bloque de memoria, y declaramos un puntero, ¿sí? El puntero que va a apuntar a esa dirección física de memoria. ¿Sí? Se lo declara como volátil, unsigned y entero. ¿Sí? Bueno, el profe explica en el video, si quieren leer, por qué se declaran estas variables como volátiles. ¿Sí? Se las declara como volátiles para que el compilador ¿cómo sería? Para que el compilador Para que recargue el valor en cada vuelta. claro, para que en cada vuelta
que se use esa variable, se vuelva a leer el registro donde está apuntando esa variable y que no quede guardado un valor que tuvo previamente, ¿sí? Justamente para que no se optimicen lo que es lectura y escritura de las variables, ¿sí? Para que el compilador no optimice... ¿Para no tener que inicializarlas en cero? ¿Cómo? Ah, profe. Sería para no tener que inicializarlas con cero cada vez que arranca nuevo, digamos. No, vos fíjate, o sea, te recomiendo que veas el video del profe porque lo explica muy bien. Al final del capítulo, justamente explica por qué son declaradas como volátiles. Yo por ahí me cuesta explicarle, pero acá está, Profe, es puede esta la... ser, porque yo estaba probando ahí con la Raspberry, con la CPU, y por ejemplo, si yo prendo un LED y dejo de ejecutar el programa, me queda Sí, la salida prendida. Y si yo sí. quiero de que se caiga la salida, porque vale que el micro pasa a stop y quiero que caiga todo, si yo había que declarar una variable, un arreglo tipo entero, si yo lo declaro como volátil, no me quedaría la salida escrita, ¿puede ser? Por más que el micro ya deje de correr. Porque ahora, por ejemplo, si yo activo una salida y dejo de correr el programa, queda la salida activada. No, pero eso es independiente. No, me parece que no tiene que ver con la declaración de la variable. No, porque ya, o sea, el declararlo como volátil, o sea, mire, indica que un valor puede cambiar entre diferentes accesos. Incluso si no parece que se fuera modificado. Él propone este ejemplo, que mientras una variable contador sea menor que 100, se ejecute este bucle. Bueno, dice, esto acá no va a salir nunca porque justamente la variable contador no se modifica. Si no fuese declarado como volátil, ¿sí? Lo que es la variable contador, ¿sí? Si no fuese declarado como volátil, cuando se compila, se convierte, se tiene lo que es el código ensamblador. ¿Qué hace el código? Lee lo que es el valor de esa variable contador, ¿sí? Y la sobrescribe. Sobrescribe el dato. Y por cada ingreso, ¿sí? Por cada ciclo de ese while, va a volver a la línea en donde compara el dato que está en el registro con ese número 99, ¿sí? Pero en ningún momento existe la posibilidad de que si se cambió el valor de esa variable contador, se vea reflejado en lo que es el algoritmo, digamos, en que se verifique si ese valor se cambió en algún momento. Pero si vos la declaras como volátil, por cada lectura o por cada ejecución de ese while, se lee nuevamente el valor de la variable. Entonces, si fue modificada por algún motivo, entonces se considera esa modificación. En este caso, como no fue declarada como volátil, si se modifica, no vamos a poder saberlo, ¿sí? En el programa. Esto porque el profe lo explica mejor que yo, obviamente, pero dice, por ejemplo, si esta variable contador en realidad está esperando un dato de la UART o de algún periférico, ¿sí? Esa variable contador no va a ser modificada por nuestro programa. O sea, no lo va a modificar un software, sino que va a estar esperando un dato externo, ¿sí? Y bueno, justamente, si lo codificamos de esta forma, si se modifica ese dato, si se modifica esa variable, al codificarlo de esta forma no nos vamos a enterar. Pero si lo codificamos como una variable de tipo volátil, si se modifica por un dispositivo externo, digamos, entonces sí se va a tener en cuenta en la ejecución del programa. ¿Tá? Cuando se usan justamente dispositivos como GPIO, que se pueden modificar datos desde afuera, entonces tienen que tenerse en cuenta estas cosas, ¿sí? Y por eso es que se declaran todas las variables como volátiles. Todo lo que son punteros
que acceden a los registros de los dispositivos tienen que ser declarados como volátiles, porque pueden ser modificados en cualquier momento. Les recomiendo que lean, que vean esta presentación, esta parte, que la vean del profe, que seguro que la van a entender mejor de lo que yo les puedo decir. ¿Sí? Claro, o sea, todos aquellos datos que pueden ser modificados por un periférico, hay que declararlos como volátiles para que el micro vaya y haga una relectura. Claro, que se vuelva a leer el registro y no que se quede con el dato que se leyó primeramente, digamos, en la primera vuelta se lee el dato, si no se declara como volátil, se lee una vez y después se compara siempre el mismo dato. Bueno, no, si vos lo declaras como volátil, vuelve a leer el dato en memoria y lo compara, ¿sí? Por eso es que se declaran cada uno de estos registros, cada uno de estos punteros, los registros, son declarados como volátiles. ¿Sí? ¿Cuál es, profe, la presentación esa? De GPIO, en el Moodle, tienen el video de soporte, que es del tema de GPIO. Bueno, gracias. Bueno, tienen el video y tienen la presentación, pero en el video está explicada la presentación. Les va a quedar más claro. Bueno, entonces, declaramos, entonces como el puntero justamente a la dirección de GPIO, ¿sí? Y además declaramos lo que son los registros para acceder a lo que es lectura, escritura, modificación del modo, ¿sí? De los pines. Bueno, cada uno de esos registros tienen que ser declarados también y definidos. Y se los define, fíjense que son las direcciones base relativas a la de GPIO, ¿sí? ¿Por qué es esto? Es lo que les mostraba recién en el libro. Fíjense, el registro GPF, el cell, que modifica el modo de cada uno de los pins, bueno, está en la dirección base, por eso es que se le suma 0, ¿sí? A la dirección de GPIO se le suma 0 para asignarle, para definir lo que es la variable del registro GPC. Pero para el registro, el GPset, hay que sumarle estos 3 word. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. 7 word para asignar, sí, 7 para lo que es el registro GPset. Para GPClear van a ser 10, o sea, son direcciones relativas a la dirección que se asigna al GPIO. ¿Sí? Bueno, una vez que declaramos todo lo que son las variables, ¿sí? Los registros y los que son direcciones base, tenemos que declarar las funciones, ¿sí? Para el manejo del GPIO. La primera de ellas es la función de init, ¿sí? La función de inicialización justamente lo que hace es lo que les decía antes, es ese mapeo de la memoria virtual, entre la memoria virtual y la memoria física del dispositivo. ¿Sí? Bueno, también está explicado mejor seguramente en la presentación del profe, pero bueno, lo que hace es lo siguiente. Se accede a lo que es la memoria física del dispositivo, de la Raspberry, ¿sí? Por medio de, se lo accede como si fuese un archivo, ¿sí? Se lo abre, indicando el dispositivo que se quiere acceder y en el modo en que se lo quiere acceder, el modo lectura, el modo de sincronización, no debe ser, ¿sí? Y se lo asigna a un puntero a ese espacio de memoria, ¿sí? memfd va a apuntar a ese espacio físico de la memoria de la Raspberry. Y luego usamos lo que es esta función mmap. Fíjense que mmap es la función que está entre esos llaves, paréntesis, ¿sí? Y toma todos esos parámetros, ¿sí? La función mmap, entonces toma como el primer parámetro, indica la dirección de inicio del mapeo. Cuando se pasa a un null, quiere decir que no importa la dirección de inicio, que tome cualquier dirección de inicio. Luego se le indica el bloque o el tamaño del bloque de memoria,
En este caso es lo que definimos antes, que eran 4K. Después se le indica de los permisos que va a tener este bloque de memoria. Y en este caso va a ser, permite lo que es lectura y escritura de la memoria mapeada. Este parámetro le indica si el tipo de acceso que va a tener el programa a esta memoria, si es un acceso exclusivo o si puede estar, si otros procesos pueden acceder a este mapeo. Y bueno, justamente el map share lo que dice que el programa no tiene un acceso exclusivo a esta memoria. Bueno, el memfd justamente es lo que declaramos antes, que era el puntero a la memoria física, ¿sí? Al dev mem, ¿sí? Es un puntero a la memoria física. Justamente, el dev, el dispositivo de memoria, el dev mem, contempla toda la memoria de la Raspberry, ¿sí? Y nuestros periféricos van a estar dentro de este dev mem. Justamente por eso se le pasa el offset que corresponde a la dirección base del GPIO, ¿sí? El otro parámetro que recibe entonces es el offset justamente de la dirección de memoria a la cual queremos acceder. Una pregunta, profe. Porque ahí Sí. dice que memfd, que es un puntero, pero está declarado Sí. eso como una entero, es una variable tipo entero, no como puntero. Sí, o sea, porque en realidad es un identificador de este archivo, ¿sí? Que es un identificador que en realidad es una entera. Pero bueno, se lo toma también como un puntero porque en realidad apunta a este archivo, ¿sí? A este espacio de memoria. ¿Está? Profe, y la función esa open y mmap, ¿está dentro de alguna librería? O sea, esa no está definida acá, digamos. Sí, justamente arriba habíamos definido las sys, son esta librería contempla lo que es la mmap. Y la open debe estar dentro del estándar de yo. Tendríamos que ver muy bien Sí, la Open cuál está de ahí las... en el estándar, porque eso usamos Sí, para archivos en Info2. claro. Y bueno, después estas otras librerías se usan justamente, fíjense, acá estamos declarando, usando variables como no las estamos declarando, digamos, acá en el programa, sino que están declaradas en alguna de esas librerías que incluimos, ¿sí? Bueno, en fin, lo que hace esta mmap es ese mapeo de esta dirección física de la GPIO base a un puntero, ¿sí? Que es el puntero, el regmap. Y ese regmap se le iguala al puntero del GPIO. ¿Sí? Se hace todo este lío de punteros, de asignaciones de puntero para llegar justamente a eso. Porque el regmap estaba declarado como un puntero void y después se lo hace volátil y unsigned, ¿sí? Para asignarlo al GPIO, al puntero GPIO. Después de todo esto, entonces, el GPIO va a apuntar a la dirección física, a la dirección real del GPIO, ¿sí? O sea, puede que cambie este valor, pero el sistema operativo va a saber que si cambia, en realidad, el valor al que debe apuntar en realidad va a ser a esa dirección base que nosotros le indicamos acá. ¿Está? Profe, ¿ese GPIO dónde estaba declarado? Lo declaramos antes como puntero, aquí, acá. Un puntero también es volátil, unsigned, aquí. Ahí está, listo. Es un puntero a la base del GPIO. Bueno, una vez hecho esto, ya tenemos inicializado lo que es el puerto, el GPIO.
Ahora vamos a declarar lo que son las funciones, ¿sí? Las funciones que van a configurar el modo del pin, después la escritura y la lectura, ¿sí? Bueno, la función para lo que es el configurar el modo recibe como parámetros el número del pin y la función. Recuerden que la función era, según el modo, podía ser entrada, salida o las diferentes alternativas, ¿sí? Bueno, justamente dentro de estas funciones vamos a estar modificando los registros, ¿sí? Vamos a estar modificando los registros a nivel de bits. Entonces tenemos que saber qué registro modificar y cuál es el offset que tenemos que calcular para modificar el contenido que hace referencia al pin de interés, ¿sí? Entonces, para poder conocer el registro, ¿se acuerdan que los modos modificaban el registro, el GPFCL? Y este registro podía modificar hasta 10 pines por registro, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos el número de pin, supongamos pin 14, lo dividimos por 10, nos vamos a quedar con que el registro que vamos a modificar es el registro 1, ¿sí? Porque queda con la parte entera de esa división. Si queremos modificar el registro 52, tenemos 52 dividido 10, nos vamos a quedar que el registro que vamos a modificar es del registro 5. ¿Y cuáles son los bits que vamos a modificar de ese registro? Si seguimos con el registro, el pin 52, sacamos este módulo, 52 módulo 10, sería el resto de esa división. Van a ser 2, ¿sí? Y lo multiplicamos por 3. ¿Por qué? Porque vamos accediendo de a 3 bits en cada registro. Entonces sería el banco 2 multiplicado por 3 nos lleva al bit 6 al sexto bit de ese registro, del registro 5. ¿Sí? Es un poco lío, tiene bastante lío, pero bueno, es así, porque acá lo tenemos. Si hubiésemos, como les dije, el 52. El 52, aquí, ¿dónde está el 52? Acá está. El 52 está en el registro 5, ¿sí? Y justamente es el bit 6. ¿Sí? Este va del 0 al 2, este va a ir del 3 al 5. Los ordenaron al revés el offset. Del 3 al 5, este va justamente del 6 al 8. Los bits que configuran el pin 52. Son 3 bits. ¿Sí? Estos 3 bits están en el registro 5 y corresponden a los bits del 6 al 8. ¿Sí? Por eso es que se hace todo ese lío. Primero tenemos que ubicar el registro en donde está en nuestro pin de interés y después los bits que corresponden a ese pin. Bueno, una vez que encontramos el registro y el offset, ya se puede modificar el valor de esos 3 bits dependiendo de la función. ¿Y cómo lo hace esto? Lo hace en 2 pasos. Primero, con esta instrucción, setea los ceros. ¿Sí? Ponen 0 los bits que deberían estar en 0 según la función. ¿Sí? Y con esta otra función, con esta OR, lo que hace es setear los 1. ¿Sí? Si quieren podemos ver un ejemplito, pero es lo que hace. Profe, se está por cortar. A ver, déjenme. Esto se puede mover. Bueno, quedarían lo que son entonces las funciones. Bueno, si quieren, después ustedes prueben con alguna configuración de un pin que les interese y vean qué es lo que pasa con estas instrucciones, pero es la forma en que se debe hacer para modificar los bits
solo los bits correspondientes al pin que nos interesa y sin modificar los bits de los demás pines, ¿sí? Bueno, después nos quedaría lo que es la función de escritura, digital write, que toma como parámetros, ¿me están escuchando, no? Sí, profe. Bien, toma como parámetro el número de pin y el valor, si queremos escribir un 0 o un 1 en ese pin. Lo mismo que antes, ahora los registros, si se acuerdan, el registro del GPset y el GPClear eran registros de 32 bits y teníamos dos registros porque son 54 pines que se pueden modificar, entonces necesitamos sí o sí dos registros. Para poder conocer cuál es el registro, bueno, como antes, se divide, es el número de pin con 32, ya va a indicar si es el pin 1 o el pin, el registro 0 o el registro 1. Y después el offset, lo mismo que antes, se saca el módulo con 32. ¿Sí? Vamos a saber el offset correspondiente a ese pin. Y entonces después, dependiendo del valor que queramos escribir, ¿cómo se escribe sobre el registro? Bueno, si el valor es igual a 1, entonces se hace un desplazamiento de ese 1, la cantidad de bits que hayamos calculado, ¿sí? Y se lo asigna al registro, al GPset con el número de registro que hayamos calculado. Y si queremos, si el valor hubiese sido un 0, entonces hay que usar el registro, el GPClear, ¿sí? Y se lo escribe de la misma forma. O sea, para borrar para poner el 0 en la salida, también se indica en el registro GPClear con un 1, ¿sí? Bueno, y después nos queda lo que es la lectura. Si queremos leer el estado de un bit, de un pin, digo, tenemos que indicar simplemente, pasarle como parámetro el número de pin, ¿sí? Y nuevamente se busca el registro y el offset para llegar al bit correspondiente a ese pin, y se lee el bit del registro, el GPLED, ¿sí? El GPLED del registro que calculamos, ¿sí? Se le hace un desplazamiento a la derecha, tantos bits como hayamos calculado, y así vamos a obtener, en el bit menos significativo, vamos a tener el dato que estamos buscando, y después se le aplica una máscara, una AND, para poner en 0 todos los otros bits que no nos interesan, ¿sí? Y así obtenemos lo que es el dato, la lectura del pin que nos interesa. Bueno, esas serían las tres funciones básicas, más la función de inicialización del GPIO. Una pregunta, profe, rápida ahí. En donde estaba ahí para hacer la escritura, había una función, esa función, ¿dónde está definida? O sea, ¿qué es lo que haría? ¿La de Más arriba. Write? ¿Esta? No, ¿Cuál? en PinMode, la función esa que llama. ¿Qué es lo que hace esa función? ¿Dónde está definida? No, función es una variable. Ah, perdón, sí, bien, también mal, sí, es la variable. Es una variable que esto acá va a ser input, output, depende de lo que uno le mide. Lo que recibe, Claro, digamos, sí. la Un función. 1, un 0 o... No, me confundí con el nombre, pensé que sí, pero acá es el parámetro, ahí está. Está, sí. Bueno, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda me dicen. Pero me gustaría que ustedes escriban esto, ¿sí? Para su programita. Y bueno, y el programita. Y que lo usen estas funciones en su programa. Y me digan después qué tal, si tuvieron algún problema. ¿Sí? Después la incluyen en la librería, como incluye icpo.h, ¿sí? Y... ¿dónde la voy a dar? Acá está. La incluyen a la librería y las pueden usar todas las funciones que acabamos de definir. ¿Sí? Bueno, ahí con eso podrían ya hacer lo que es el trabajo práctico del 4, el 5 también.
El 4 es el que acabamos de hablar. Y tanto el 4 como el 5, hasta el 6 lo pueden hacer sin problema. ¿Sí? Usando el mismo driver. Porque lo único que hacemos es manejo de entrada y salida y prendemos y apagamos luces. Es lo único que se hace. Después para el práctico 7 sí deberíamos tener lo que es el conversor analógico digital. Y bueno, ya tengo que, después les diré cómo vamos a resolver el tema de la comunicación serie. Antes lo hacíamos la comunicación serie entre dos Raspberry, así que ya veré cómo lo soluciono ahora, ¿sí? Me gustaría, si no tienen ninguna duda, me gustaría preguntarles a ustedes, a los grupos que yo tenía anotados que no tenían Raspberry, ¿cómo están? Si consiguieron, si necesitan las del laboratorio, para poder darles la dirección del profe que las tiene, las Raspberry ya están disponibles, para que las vayan a buscar. ¿Sí? No sé si hay alguno de los chicos de algún grupo que no tenga la placa. Me tendrían que escribir lo antes posible para poder empezar a hacer estos prácticos y hacerse de la Raspberry lo antes posible. Bueno, quedo a la espera. Profe, yo le pido si después puede sacarle una foto de la proto y mandarle al grupo de técnicas de ¿Sí? cómo tiene hecha la conexión. Para la conexión. Sí, no, de la conexión, de la conexión. No, pero mira, lo que hice está todo en este capítulo, o sea, las conexiones son estas. Mira, no tiene otra cosa que... ¿Dónde está? Acá. Esto hice. Para prender los LED y para la llavecita. Es lo único que hice. No, aumenté las resistencias de 330 porque me parece que eran muy chicas. O sea, recuerden que solo pueden manejar hasta 16 mA los pines. Pero si prenden todos los LED juntos, puede manejar hasta 50 mA todo el puerto, el GPIO. Entonces esto acá tienen que considerarlo al momento de ver qué resistencias poner. Y bueno, después la de la resistencia pull down, esa no, le puse de 10K, ahí anda re bien. Sí, Bueno. yo también. Igual, yo le pondré un driver, yo me armé la placa y le puse un driver, el ULN 2803A, que son un arreglo de transistores Darlington. Entonces, Sí. con 3,3 voltios te conectas GND y no consumís nada de corriente. De esa forma, Está perfecto. Sí, es lo mejor que pueden hacer, usar un driver, algo que les proteja las Raspberry, el GPIO. ¿Sí? Las pueden autoacoplar, no sé, pueden usar distintas formas de protección de la placa. Pero si no van a usar nada, traten de ver esas cosas, el límite de corriente máximo que pueden sacarle al puerto. Bueno, chicos, yo no tengo más nada por hoy. A las consultas que me hicieron sobre el GDB de 32 bits, yo ya le había consultado al profe sobre un GDB más viejito, si él tenía, y me había dicho que iba a buscar. Así que estoy esperando a ver que me responda. Ahora el jueves yo lo veo y le pregunto. Lo demás, creo que no tenía más consultas, me parece. Bueno, me van diciendo cualquier cosa. Yo, profe, tengo una duda sobre el 2, el ejercicio 2. El ejercicio 2. O sea, sí, podría compartir pantalla y se lo muestro. Sí, ahí está. Sí. Un segundo. Un segundo que me va lenta la compu. Sí, está bien. Al realizar abierto Linux va un poco lenta.
Bueno, y tenía otra pregunta después mientras tanto. En el TP3, Sí, estaba leyendo el chat mientras buscaba. ¿Qué pasa? un segundito. O sea, lo que estaba pensando hacer para que ustedes tengan un poco más ordenado todo esto, en el Moodle, en la parte del práctico, voy a tratar de subirle cada uno de los ejemplitos que fui haciendo en clase, según el ejercicio. El ejercicio 1 con los ejemplos, el ejercicio 2 no vimos ejemplo, pero bueno, el ejercicio 3 sí les voy a colgar en el Moodle los ejemplos que estuvimos viendo en clase, y lo mismo para el ejercicio de este 4, les voy a colgar el ejemplito de los LED, ¿sí? Para que ustedes tengan, digamos, de base o de ejemplo como para hacer los ejercicios que les pide ¿Y práctica. la librería la va a subir, profe, o no? Me gustaría que peleen un ratito ustedes solos con la librería, y si no funciona, si no pueden, la subo. Ok. Pero me gustaría que ustedes traten de escribirla en base a lo que está en el libro, y bueno, seguramente en el libro faltan cosas, faltan agregar librerías, cosas. Les van a saltar errores si lo escriben como está en el libro, y bueno, van a renegar un poquito, pero la idea es que justamente renegando van a terminar aprendiendo. Si no, estamos como medio lejos, quedamos muy lejos de lo que es programar un sistema embebido, si no, quedamos solo con la Raspberry y con las librerías ya escritas. Simplemente estaríamos programando usando solo el C, un programa de alto nivel. Digamos, nos quedamos fuera de lo que es la configuración del hardware, que es lo más lindo, me parece. Bueno, chicos, si no hay más nada, los dejo, y cualquier consulta me escriben a la lista o al Telegram, ¿sí? Bueno, le mando la duda por la lista, profe. Dale, mándame todas tus dudas de lo que sea, ¿sí? O De sea, los a veces ejercicios. cuando lo simulo me sale un error. O sea, no me acuerdo bien lo que salía, pero me salió un error raro. Dale, mándame los errores que genera, y así y mándame el código, así yo puedo ver qué es lo que escribiste y cómo lo compilaste, también es importante, ¿sí? Mándame todo lo que tengas hecho. Y otra duda que tenía es el, el 3, el ejercicio 3. Cuando ¿Sí? borro, se me Sí. queda el asterisco. ¿Cómo hago para borrar el asterisco de la pantalla? Ahora no recuerdo bien cómo es así, pero tendrías que cambiar O sea, eh, yo al código lo tengo bien, borro y se borra el último sí, espacio. Lo único sí, que el asterisco de la pantalla no se borra, me queda y cliqueo 5 letras más. O sea, suponete, escribo 3 letras, borro todo, sí, escribo 5 letras y se me guarda esas últimas 5 letras. claro. Lo único que en la pantalla tengo 8 asteriscos en vez de 5. Y vos tendrías que controlar eso, que si ya tenés 3 asteriscos, los próximos no los imprimas, o sea, solo Ah, sí, imprimir nomás. los Ah, que te bien. faltan. No, o sea, yo tenía la idea de hacer que se borren también de la pantalla. Esos asteriscos, como por ejemplo cuando escribo una contraseña, te pone Sí. asterisco, borro una vez, se te borra ese. ¿Se puede hacer eso o no? Yo creo que sí se podría hacer. Tendrías que poder hacerlo. Borrar ese asterisco. Eh, Se puede, profe, ahí yo encontré una solución, la puse en el chat. ya lo pusiste. ¿Cuándo lo vieron eso? ¿Ahora? ¿Lo Lo estuvieron acabo de poner. hablando? Yo sí creo que se puede. Se debería poder borrar el asterisco y actualizar lo que son la longitud de tu dato que estás cargando. Mándame las dudas y yo de paso lo veo más tranquila.
veo el código y lo que estás haciendo. Bueno, ¿Sí? Profe, una pregunta que le había hecho por el chat. Sí. Ahí en el libro que está como el mapa ese, que están los 54, creo que los GPO están los 54, Sí. por ejemplo, ahí en el libro dice que si yo quiero seleccionar, darle ejemplo de seleccionar, por ejemplo, el 13, yo tendría que Sí. poner GPF cell 1 y entre paréntesis ponerle los bits que tiene como reservado de 8 a 6 o lo que sea, pero es así en el código. Yo pongo, por ejemplo, ahí en el ejemplo, quiero el 13, pongo GPF cell 1 entre paréntesis 11 2.9. A ver si es lo que me estás diciendo, si entiendo. Vos me preguntás cómo modifica estos bits. Por ejemplo, el 52, que usted había dicho, por ejemplo, quiero seccionar el 52. Yo debería poner, por ejemplo, en el código, GPF cell 5 entre corchetes 8 2.6, como dice abajo en el texto para el GPIO 13, que hace lo mismo pero con 11 2.9, ahí en el texto. Sí, pero no, en realidad no hace eso el código. Acá te está diciendo los bits que deberían configurarse de ese registro. Son los bits del 9 al 11, ¿sí? Pero para configurarlos se hace, ¿me están viendo? Sí, claro, esa era mi pregunta, porque claro, si el programa me lee solamente, el código lee solamente 0 y 1, el 11 2.9 no lo interpreta, digamos. No, pero eso te está diciendo lo que debería modificar tu programa, que son esos bits. Tu programa debería modificar eso, los bits del 9 al 11, ¿sí? Bien, y en el código, por ejemplo, ¿cómo En el haría? código, por ejemplo, bueno, este ejemplo justamente, dice, por ejemplo, para el GPIO 13, a ver, ¿dónde está el GPIO 13? Acá está. Se configura modificando los bits 9 al 11 del registro del cell 1, ¿sí? Este es el cell 1 y deberíamos modificar los bits del 9 al 11, ¿sí? Sí, Entonces hasta ahí en sí. el código, haciendo esto, mira, lo que estamos haciendo es esto. ¿Qué registro modificamos? Hacemos esta división y podemos saber qué registro modificamos, sabiendo que es el pin 13, si hacemos 13 dividido 10, entonces el registro 1, como acabamos de ver. ¿Sí? ¿Y cuál es el offset? Bueno, va a ser el 13 dividido 10, tenés de resto 3 por 3, 9. Entonces el offset es de 9, ¿sí? Entonces es el registro 1, ¿sí? Con el offset de 9, que te va a llevar justamente a estos bits. Ah, ahí está, ahí entendí, perfecto. Gracias. Bien, ahí te llevaría hasta esos bits. Y después, a partir de esos bits, usando el offset, va a modificar, o sea, lo que está haciendo es una AND de todo el contenido del registro, pero modificando solo los 3 bits correspondientes al pin 13, el pin 13, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos estás haciendo esa función, ponerle que queremos ponerla el pin como entrada. Si lo queremos poner como entrada, entonces debería estar como, bueno, como salida. Entonces es un 001 que tenemos que poner en esos 3 bits. ¿Sí? Entonces se hace el 001, se lo hacen una AND con estos 3 bits para que si el dato que llega de función es mayor a 3 bits, entonces se tomen solo los 3 bits menos significativos. ¿Sí? Esto es por algo de seguridad, para que no se modifiquen más que solamente los 3 bits del registro que nos interesa. Ah, listo. Ahí Ahí genera, entendí. Gracias. Gracias. tengo 001, me lo va a pasar a 110. Sí. Ahí te hago un ejemplito. Muchas gracias, profe. Bueno, listo. Después les paso un ejemplo, si quieren, de este caso, o prueben con un ejemplo en concreto, calculando el offset y negándolo tal cual, y van a ver que con esta operación a nivel de bits, con los bits negados, lo que vamos a estar seteando son los ceros de este dato.
y lo demás queda como estaba en el registro. Y con esta OR vamos a estar seteando los unos de esa variable función, ¿sí? Esto se hace así para modificar solamente los 3 bits del pin de interés y no los bits de los otros pines, ¿sí? Solo los 3 bits que nos interesan. Traten de hacerlo a pata, a mano, con un ejemplito y van a ver que es así. ¿Está? Listo, profe, gracias. Bueno, los dejo. Si no, después les paso un ejemplito. Pero sí, es tal cual así. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, chao.